clase. Ahí. Vamos a poner entonces como título funciones. Déjenme ver si el espacio está bien ahí. Para escribir, sí. Ya, ponemos funciones como título. Ya. Y debajo ponemos concepto. Al lado de eso escribimos una función. Una función es una relación entre dos conjuntos. Una función es una relación entre dos conjuntos. En donde todos los elementos, del primer conjunto, salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Hacia los elementos del segundo conjunto. Punto seguido. Una función se puede representar. Una función se puede representar de la siguiente manera. Ponemos 1. Y igual f de x. Otra sería f de x igual x. Otra manera de representar una función también es f x tal que y. Las formas que vamos a utilizar son estas dos. Esas son las más comunes y no solo hay estas tres formas de representar una función, hay una infinidad de formas de cómo se representa una función. Vamos a poner, por ejemplo, 1. Determine si la siguiente relación es una función. Determine si la siguiente relación es una función analizando su diagrama sagital. Analizando su diagrama sagital. Si se consideran los siguientes conjuntos. Si se consideran los siguientes conjuntos. Ponemos el conjunto A. 1, 2, 3, 4. El conjunto B. 1, 2, 3, 4, 5. Nos proporcionan ya el diagrama sagital de estos conjuntos. Ya saben ustedes que un diagrama es un gráfico. Entonces, el diagrama sagital tiene el conjunto A y tiene los elementos del conjunto B. Sería entonces 1, 2, 3 y 4. Ponemos estos puntos para poder relacionar entre los elementos del conjunto. Y acá está hasta el 5. Tendríamos entonces todo esto de aquí. Y el diagrama sagital trae relacionados los elementos de la siguiente manera. El 1 con el 1. El 2 también está relacionado con el 1. El 3 con el 2. Perdón, el 3 con el 3. Y el 4 con el 3.
el 3 con el 3 y el 4 con el 3. Y nos pide que analicemos el diagrama y indiquemos si es que se trata o no de una función. ¿Qué es lo que dice el concepto? Que una función es una relación entre dos conjuntos. Aquí ya viene dado esa relación. Otras veces nos indican cuál es la condición y nosotros tenemos que elaborar el diagrama sagital en base a la condición que nos dan. Sin embargo, acá ya viene elaborado este diagrama. Les decía que vamos a ver si es una función tomando en cuenta su concepto. El concepto dice una función es una relación entre dos conjuntos, en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Aquí tenemos que salen una sola vez. No importa que acá se relacionen más de una vez y no se relacione con todos los elementos. Entonces, en este caso, esta relación es una función. Ponemos entonces, es una función. Lo que hay que tener presente es el concepto. ¿Alguna pregunta? Pongamos otro ejemplo. Ya terminen de anotar y ponemos 2. Reconocer si la siguiente relación es una función. Reconocer si la siguiente relación es una función. Y vamos a poner R igual. Y ahí vamos a anotar lo que se llama el grafo de la función. Los pares ordenados que tiene esa función. Ponemos 1, 2. Ya ponemos 1, 4. Tenemos también 3, 2. Y tenemos 5, 4. Esos son los elementos que nos proporcionan de información. Ahora, lo que está en la información, siempre vamos a recordar nosotros que cada par ordenado siempre representa un valor de X y un valor de Y. Y vamos a ampliar un poco el concepto de la función y recordar siempre que en el conjunto, en el primer conjunto, en este caso el conjunto A, están los valores de X y en el segundo conjunto están los valores de Y. Vamos entonces a elaborar el diagrama sagital con esa información que tenemos ahí. Vamos a poner el conjunto A y el conjunto B. En el conjunto A vamos a ir poniendo los valores de X. 1 para X, 2 para Y. Acá están los valores de Y. Tenemos nuevamente acá el otro, dice 1, 4. Otra vez se repite el 1 y cuando los elementos de un conjunto se repiten, se escribe una sola vez. Entonces habrá que colocar únicamente en Y el valor de 4. Tenemos acá el otro que dice 3, 2, 3 para X, pongo 3 para X y 2 para Y, ya tengo acá, no le repito escribiendo nuevamente, se escribe una sola vez. Y acá tenemos 5, 4, 5 para X y 4 para Y, que ya tengo anotado ahí. Vamos a relacionar los conjuntos según cómo nos muestran los pares ordenados. Vamos a poner los puntitos acá para poderles relacionar. Siempre es más fácil en un diagrama sagital, esto se llama diagrama sagital, ¿no es cierto? Observar si se trata o no de una función, si una relación es una función. Vamos a poner entonces relacionando el 1 con el 2, el 1 con el 4, tenemos ahí, ¿no? Ahora sería el 3 con el 2. Voy a utilizar este marcador, quizás se observe bien. Y el 5 con el 4. Están relacionados ahí. Ahora, si nosotros revisamos el concepto que les di hace un momento, dice, una función es una relación entre dos conjuntos
en donde todos los elementos del primer conjunto salen una sola vez hacia los elementos del segundo conjunto. Aquí estamos observando que el valor de 1 se relaciona y sale más de una vez hacia el conjunto B. Por lo tanto, esta no es una función. Y ponemos no es una función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, Luis. Ponemos 3. Otro ejemplo, ¿ya? Reconocer si la siguiente relación. Reconocer si la siguiente relación es una función dado que los elementos de Y, Y ponemos entre comillas, ¿no? Ahí puede ser. Son el doble de los elementos de X. Son el doble de los elementos de X. A partir de los siguientes conjuntos. A partir de los siguientes conjuntos. Pongamos el otro ejemplo entonces ahora. Ya, nos dan los conjuntos A. Este es el ejemplo 3 ya, ¿no? A, 1, 2, 3. Y el conjunto B, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que dice? Que revisemos si esa relación que nos da este momento es o no una función, pero nos da una condición. Entonces, vayamos viendo cómo se elabora el diagrama sagital. Si a mí me dan una condición para que yo pueda unir los elementos, pongo entonces el conjunto A y ponemos el conjunto B. En el conjunto A tenemos 1, 2 y 3. Y en el conjunto B, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos entonces aquí para relacionar los elementos. ¿Qué es lo que dice? Dice que los elementos de Y son el doble de los elementos de X. ¿En dónde están los elementos de X? ¿En dónde están los elementos de Y? ¿Ya? Decimos entonces, 2 es el doble de 1. Entonces relacionamos así. 4 es el doble de 2. Y 6 es el doble de 3. Dice, los valores de Y son el doble de los de X. Y hemos armado nuestra relación entre los elementos, en vista que el problema nos dio una condición. Eso se llama la relación de correspondencia, la condición que nos pone para unir los elementos. Y nos pide analizar si se trata o no de una función. Y estamos diciendo, ¿no es cierto?, que si del primer conjunto salen todos los elementos una sola vez hacia el segundo conjunto, se trata de una función y estamos con esa condición. No importa que acá no se relacione con todos. Entonces, esta es una función. Ya, ese es uno de los conceptos que se usan, ¿no es cierto?, para trabajar en esto de las funciones. ¿Ya? Es uno de los conceptos. Hay otro de la línea vertical, en fin. Hay varias cosas mediante las cuales se puede analizar si una función, si una relación es una función. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora, terminen de anotar que vamos a poner a continuación lo siguiente.
Ponemos una función aparte, ¿no? Es una relación que tiene una función. Es una relación que tiene los siguientes elementos. Dos puntos aparte. Ponemos 1. El dominio.